Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es lunes 11 de mayo y como siempre, antes de empezar, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs. Gracias. Perfecto, bueno, pues tras confirmármelo unos cuantos, muchísimas gracias, damos comienzo y básicamente arrancamos observando como siempre nuestra columna vertebral del mercado Forex, donde tenemos un poco el termómetro del sentimiento del mercado para hoy. Voy a empezar, aunque he puesto esto, voy a empezar por el calendario macroeconómico porque hoy no tenemos ya prácticamente ningún tipo de referencia. Hemos visto la oferta de dinero M2 de China que está en línea con, con el valor anterior, la previsión, y bueno, pues no hay ningún dato adicional. Después de esto, pues básicamente lo único que nos queda es la producción industrial de Italia, que no tiene básicamente mucho impacto, aunque su caída intermensual haya sido de un 20%, y el discurso de Evans de la Reserva Federal ya para las 6:30 de la tarde. Hoy, macroeconómicamente hablando, no tenemos absolutamente ninguna referencia. Entonces, hoy intentaremos observar o esperaremos que el mercado se comporte de una manera muy técnica, simplemente haciendo caso al precio y a los niveles técnicos en los que se encuentren prácticamente todos los instrumentos. Dicho lo cual, tenemos una fuerte venta en el yen japonés, seguida de otra venta fuerte a la libra esterlina. Esta fuerte venta está permitiendo, de hecho, al Reino Unido, al FTSE británico, a ser el índice europeo que más sube, aún salvando, bueno, pues los comentarios del gobierno de Reino Unido que pondrá en cuarentena a todos los pasajeros que lleguen de países distintos a Francia. Y aunque eso sí, el país permitirá a sus ciudadanos, a sus nacionales, pasar tanto tiempo como deseen fuera del país como quieran, y podrán volver con cierta normalidad, entre comillas. Aún así, los ciudadanos también podrán viajar y volver al trabajo si no pueden trabajar desde casa. Están como relajando las medidas, sabiendo que, bueno, pues si nos comparamos nosotros aquí en España, la, las medidas adoptadas pues intentan evitar que la segunda ola, cuando venga, pues tenga la mayor repercusión posible. Es cierto que tenemos muchas ganas todos de salir, pero suponen unos pequeños meses del año 2020 que podrían cambiar a lo largo de los próximos años las posibilidades de que podamos hacer determinadas cosas. De hecho, muy probable que las decisiones que se hayan tomado de los grandes núcleos y de las grandes comunidades autónomas, como son, por ejemplo, Barcelona o, o Madrid, ¿vale? Las provincias, mejor dicho, bueno, pues se deba primero a que, como tiene mucha repercusión mediática, las imágenes que vemos en televisión de lo mal que se están haciendo algunas o cómo están adoptando los ciudadanos las medidas eh, limitantes de circulación, pues para evitar que esto pueda ir a peor o hay una segunda ola que vuelva a poner en crisis los límites de la sanidad pública, pues lógicamente habrá que tomarlo con calma, con resignación, pero con calma. Bien, dicho lo cual, tenemos el dólar que está recuperando fuerza poco a poco frente a las divisas emergentes que prácticamente se han dado la vuelta. El euro también está ganando cierta fuerza junto con el franco suizo, el dólar canadiense y el australiano. El australiano, que es la divisa que más está subiendo en la jornada de hoy, que podríamos quizá esperar subidas en el precio del oro, aunque últimamente hay ciertas divergencias en la cotización de la materia prima con respecto a, a la divisa de referencia en el mercado Forex, perdón, en el mercado de materias primas. En este caso vemos, tras las últimas jornadas, bueno, pues un ligero repunte en el oro por encima de los 1.707 dólares por onza. En el caso de la plata, observamos bueno, pues mantenimiento de ese rango lateral y cotizando por la mitad superior de este. Y en el mercado del petróleo, que hemos visto que el dólar canadiense, bueno, pues está subiendo un poquito, pero realmente no hay muchos cambios. Hemos visto en el Brent como la caída del mínimo de hoy al 2,5 supone el suelo de la jornada, y el máximo alcanzado a las 6:30 de la mañana en prácticamente los 31, casi
los $31 por barril, supone este rango lateral. En cualquier caso, la cotización respecto al cierre del viernes está en rojo, dado que está cotizando por debajo de este cierre. En el caso del Texas, exactamente igual, el movimiento muy similar, con esos mínimos en torno a los 25,13, con una caída acumulada del 3% y una resistencia en torno a esos $26,10 por barril más o menos, que suponen el tramo alto para la jornada de hoy. Al igual que pasa con el Brent, el Texas es el otro barril que también está cotizando en negativo con respecto al cierre del viernes. Bien, en índices habíamos visto la semana pasada movimientos volátiles y de hecho hoy la madrugada bueno, pues vimos a los índices asiáticos subir con muchísima fuerza, salvo el índice coreano, después de que hayan vuelto a aplicar determinadas restricciones por los incrementos en los picos de contagio. Recordemos que Corea del Sur fue de los primeros países que intentó retomar la normalidad. De hecho, se permitieron prácticamente cualquier actividad empresarial y lúdica, y vemos, bueno, pues que esas medidas adoptadas parecen no ser las correctas, porque un país que tenía de los récords de menor número de contagios y de menor número de fallecidos, pues parece que el haber tomado esas medidas han sido contraproducentes. Dicho lo cual, bueno, pues los índices asiáticos suben con fuerza, con el Shanghai Composite subiendo el que menos con un 1,12 y el que más, el Nikkei, revalorizándose ya después de volver a haber vuelto a cotizar por encima del 2,2%. Ya en los índices americanos se descuentan una apertura con poquita volatilidad en torno al 0,5%, 0,6, 0,7, y el VIX, eso sí, vemos finalmente volver a cotizar por debajo de los 30 puntos porcentuales, pierde un 2,36 ahora mismo, tal y como podemos observar, y bueno, pues esto es un aspecto positivo importante a tener en cuenta. Ya en Europa, bueno, pues hemos visto cómo la generalidad de los índices están en verde, prácticamente todos, incluso el índice ruso, que hoy no ha negociado, está esperando la apertura y está plano. El DAX alemán es de los que menos sube, en torno a un 0,46, y los periféricos junto con el FTSE británico son quienes lideran. El MIB italiano sube un 0,30 y el IBEX 35 un 1,30, perdón, y el IBEX 35 un 1,20. Si nos vamos a ver los gráficos en sí, pues lógicamente veremos esta revalorización con respecto al cierre del viernes en absolutamente todos los índices. Empezaremos por el DAX alemán. Un momentito a ver que nos cargue. Disculpad que está tardando un poquito, ahí tenemos. Bien, al DAX, poquita volatilidad, ruptura del rango lateral, ya lo vimos el pasado viernes, donde el mínimo fue justo el soporte y dibujó prácticamente una vela sin mecha, todo cuerpo, o sea, apertura en mínimos y cierre en máximos de la jornada. Hoy poca volatilidad porque se acerca, bueno, pues poco a poco a esa línea de resistencia del 61,8%, y además que supone un fuerte rechazo visto el fin de semana pasado. Vemos toda la semana pasada que supuso una recuperación del índice, mientras que la semana anterior, finales de abril, principios de mayo, este es el 30 de mayo y este es el 1 el 30 de abril y el 1 de mayo, vemos fuerte rechazo en estos niveles. Veremos a ver lo que pasa y si finalmente los datos fundamentales y bueno, pues empresariales de las compañías alemanas intentan soportar el ánimo del índice, aparte de las propias medidas macroeconómicas. Y bueno, pues los últimos comentarios del Tribunal Superior o el Tribunal Supremo de Alemania, pues fallando respecto a la decisión del Banco Central Europeo de, bueno, pues de la relajación monetaria. Recordemos que, bueno, pues ese comentario bueno, pues, podría traer ciertas divergencias en cuanto al comportamiento y las decisiones tanto de la Comisión Europea como del propio Parlamento, donde están, bueno, pues los componentes de cada uno de los países. Ya en Estados Unidos, el S&P 500, bueno, pues vemos cómo está tocando de nuevo
y rompiendo de nuevo el nivel de 61,8%, atacará los máximos vistos recientes en los 2.960. Por lo tanto, parece que esto no se confirma. Veremos si ahí a esos niveles se puede romperlos y lógicamente seguir avanzando al 78,6. En el caso del Nasdaq, el movimiento similar le permite, bueno, pues cotizar con bastante fuerza, mucho más lejos ya del 78,6, buscando ya de nuevo el 100% de revalorización, aunque bueno, pues vemos que hay un hueco pendiente de cubrir no muy elevado, en torno a esos niveles máximos vistos el pasado día 24 de febrero, 2 días después de que se iniciaran las caídas. Está apenas a unos 70 puntos para alcanzar esos niveles. Veremos a ver lo que pasa. En el Dow Jones, el movimiento muy similar al del SP500, en este caso, tras estar tocando el 61,8, parece que se está empezando a formar una ligera mecha en la parte superior. En cualquier caso, la referencia que tenemos son los 24.800 de los máximos del viernes de hace 2 semanas, del pasado día 30 de abril. Y ya el IBEX 35, por tener la referencia en España, bueno, tenemos el gráfico semanal, vamos a sacar a lo mejor en el gráfico diario para ver un poco más de estructura. Y vemos, bueno, pues como se sigue manteniendo ese canal lateral desde prácticamente mediados de marzo. Todo el mes de abril ha supuesto un rango entre el 23,6 y el 38,2 de Fibonacci, y con velas de cuerpo, bueno, pues minúsculo. Incluso las mechas también son ligeramente pequeñas y están denotando, bueno, pues una debilidad en el índice español en comparación a otros comportamientos como, por ejemplo, el DAX alemán, que lo tenemos ahí superpuesto de color negro, perdón, y que tiene una revalorización acumulada adicional al IBEX 35 de más del, bueno, pues prácticamente un 50% más. Ahora sí nos vamos a la renta fija, como siempre. Hoy hemos hecho el cambio al revés. Hoy vamos ahora con la renta fija. Disculpad que está tardando un poco en cargar. Aquí vemos en primer lugar al VIX, que rompe ese suelo de los 30, incluso de los 29 puntos porcentuales. Veremos si esta tendencia se sigue bueno, pues, acumulando. En cualquier caso, deberíamos ver una primera resistencia en torno a estos niveles, donde vimos, bueno, pues una cierta acumulación el pasado mes de marzo a principios, donde, bueno, pues luego finalmente vimos un fuerte ataque a los últimos máximos vistos por el VIX. En el bono a 10 años, perdón, aquí en el bono a 10 años americano seguimos viendo esos 138.000 como la línea clavicular sobre la cual moverse, prácticamente sin ningún tipo de cambio. Mientras que en el Bund alemán, pues bueno, tiene una figura un poquito más visible, donde los mínimos crecientes suponen una línea alcista de soporte, que bueno, veremos si en principio esto se puede mantener. En cualquier caso, cotiza en los niveles recientes de resistencia de los 173.500 euros por bono. Y ya para terminar, en divisas podremos ver el cambio, la fluctuación en el par de divisas, en el euro y el dólar, para que tengamos la referencia, sobre todo los inversores que negociéis activos en dólares o estáis con una cartera de acciones americanas, bueno, pues para observar esos movimientos.
Bien, vamos a verlo en el gráfico diario, que es un poco más fácil de observar. Y bueno, pues en este caso, vamos a ver. Vemos como hay un mantenimiento de esos niveles de los 1083 que prácticamente lleva 3 jornadas sin moverse, aunque vemos cierto rechazo de los últimos niveles máximos alcanzados de los prácticamente 109, dado que pues la pasada sesión del día 8 está dibujando una mecha superior muy fuerte en relación al tamaño del cuerpo. Incluso en la jornada de hoy se ve básicamente ese mismo rechazo, por lo que podríamos ver un desgaste en el movimiento alcista y volver a tocar un soporte en los 1,08. Bien, como os venía comentando al principio, prestar siempre atención a las noticias que vayamos publicando, el calendario de hoy, donde prácticamente a nivel macro no hay más referencias más allá de los informes trimestrales de la jornada y los comentarios de los bancos centrales, y por supuesto en la pestaña de vídeos los últimos seminarios tanto de Pablo Gil como del resto del equipo de analistas de XTB. Por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, disculpad el asunto técnico por la lentitud de la conexión y bueno, pues desearos muchísima suerte en vuestras inversiones. Nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta la próxima.